tengo que pedirte permiso para hacerte preguntas incómodas. Por favor. ¿Ok? Hay muchas leyendas falsas creadas y esta es una de ellas. ¿Fueron 2 analfabetos emocionales tus padres entre ellos? Y a partir de ahí empieza el roller coaster de mi vida. La hija de un dictador, la hija de un tirano. ¿Qué sentirías tú? Wow, si lees un titular así. ¿Cómo hacemos con el miedo? ¿Cómo lo convertimos? La gente que vive en Perú no te quiere. Mis padres no se hablaron por mucho tiempo. ¿Por qué piensas así? ¿Qué te llevó a sentir esto? Oye, me parece una excelente idea. Sería lo único bueno que hace tu papá. En su sarcasmo, ¿no? Por supuesto. Wow, en el sarcasmo. Así es. Vamos a hablar del divorcio. Yo he decidido casarme con el Perú. Tú apoyaste más a tu papá y aceptaste el pedido de ser primera dama y mucha gente siente que eso fue como una traición hacia tu madre. Si tienes que partir, anda yendo y me esperas. Mis piernas me temblaban, pero hablé. El sexo es un aliviador de tensiones. También. La presidencia de un país es demasiada presión, Keiko. The Abundance Revolution, con Ismael Cala. La revolución de la abundancia comienza ahora. Hay personas que pasan la vida intentando construir un nombre. Y hay personas que nacen con uno. Un nombre que abre puertas, un nombre que las cierra, un nombre que despierta admiración en algunos y rechazo en otros, un nombre que apenas se pronuncia puede dividir una mesa, una familia o incluso un país, porque la política tiene esa capacidad única. Puede convertir a una persona en símbolo. Y cuando eso ocurre, sucede algo muy curioso. La mitad de las personas cree conocerte, la otra mitad también. Aunque muchas veces ninguna de las dos conoce realmente a la persona que existe detrás del nombre. Detrás de cada apellido hay una historia. Detrás de cada figura pública hay una hija, una madre, una mujer. Hay heridas, pérdidas, decisiones, sueños y silencios que casi nadie llega a ver. Y pocas personas saben lo que cuesta intentar construir una identidad propia cuando el mundo entero ya tiene una opinión sobre ti antes de conocerte. Hoy, en The Abundance Revolution, no vamos a hablar de política, porque la política explica las posiciones de una persona, pero rara vez explica su corazón. Y las historias que realmente transforman vidas no nacen de las ideologías, nacen de las experiencias que nos convierten en quienes somos. Hoy vamos a hablar de la mujer detrás del apellido, del precio de cargar una historia que comenzó mucho antes de que ella pudiera elegirla. Mi invitada de hoy es la recién electa presidenta de Perú, Keiko Fujimori. Un aplauso para Keiko. Gracias. Ismael. Felicidades. Ay, Ismael, muchísimas gracias por tan bella presentación. Muy contenta de estar aquí contigo. Déjeme decirle a los amigos que nos están viendo que hace muchos meses atrás, hace casi un año, tú decretaste este momento. Es cierto. Y además le agradecemos a Sandra García San Juan, nuestra amiga en común, que gracias a Starlight Festival y la gala de Starlight Foundation, socia de Antonio Banderas en ese proyecto tan increíble, nosotros nos conocimos más allá de nuestros roles. Así es. Porque obviamente como periodista toda la vida quise entrevistar a Keiko Fujimori. Y yo como política toda la vida te vi en CNN. Correcto. Pero tuvimos la oportunidad de conocernos fuera de esos roles. Sí. Yo no conocía a Keiko, la congresista, ni la candidata. Yo conocí a una Keiko humana. Y tú conociste a un Ismael, donde la vida nos juntó y nos hicimos amigos. Y yo quiero hacer ese disclaimer profesional, porque es una de las conversaciones más difíciles que me va a tocar hacer. Tener la habilidad de saber que te quiero, porque aprendí a quererte, conociéndote allí, bailando juntos, Así cenando es. juntos, hablando de planes futuros alternos. Pero en esos planes, que es bien interesante, Keiko decía, yo quiero escribir un libro, y de hecho Bruno casi se convierte en tu manager. Y yo le decía a Keiko, tienes mucha experiencia de vida, puedes inspirar a la gente haciendo conferencias, pero no te toca todavía, porque vas a ser presidenta de Perú y eso viene. Y entonces ella me decía, ¿será? Le digo, sí, porque en tu caso no se cumplió la regla de que a la tercera va la vencida. Tomó una cuarta. ¿Cómo tú te sientes? Te veo emocionada. Bueno, primero agradecida, ¿no? Y perdóname por el tutear. Es que va a ser difícil esta conversación porque debo decir usted, es el protocolo para una presidenta. Y en mi mente, el tú es de
admiración, pero iré sorteando el ejercicio. Es recíproco, Ismael. Estoy dando esta primera entrevista y todo el universo conspiró para que estemos hoy juntos y que sea esta mi primera oportunidad para poder conversar y seguir abriendo mi corazón. Cuando nos vimos en Marbella, gracias Sandrita, y te dije, Ismael, y tú inmediatamente me miraste y me dijiste, Keiko, y nos abrazamos porque realmente nos hemos seguido desde la distancia. Tu equipo me negó una entrevista. Yo sé. Equipo, pero yo no guardo resentimientos. O sea, yo vine en 2016, entrevisté a PPK. Yo me imagino que obviamente tu frustración porque mucha gente dijo le robaron la elección a Keiko, pero yo quería entrevistarte, yo moría por conocer cuál era tu perspectiva. Y ¿sabes qué? No me diste tú la entrevista, pero logré la de la Tigresa del Oriente. Hice la entrevista de a la una gran peruana. Una gran peruana que yo respeté y amo por la autenticidad y la originalidad, ¿ves? Sí. De no dejarse que el guión social a una persona de más de 65 años la jubile, la aísle. Ella está haciendo y cumpliendo su propósito. Y me encantó esa entrevista. Pero se nos dio ahora. Así es, exactamente. Yo creo que el universo quería que este sea nuestro momento. Y parto también haciendo ese disclaimer, que cuando nos hemos abrazado yo sentía, Ismael, que te conocía de toda la vida, ¿no? Y creo que esta entrevista me va a permitir también que otras personas conozcan a la persona y a la mujer y no a la política. Correcto, porque además yo estudié periodismo y tuve un gran mentor que fue Larry King. Y Larry King me dijo, yo he triunfado 25 años haciendo en CNN este show de entrevistas que luego yo tuve exitosamente en español porque él me mentoreó, porque decidí que hay una diferencia entre haber querido ser periodista, que es quien pregunta, o juez, que es quien juzga. Así es. Y yo jamás juzgaré porque creo que hay una definición del cuarto poder que es el periodismo, donde debe fiscalizar a los gobiernos, donde debe ser inquisitivo, pero el género de la entrevista es para meterme en la cabeza de Keiko, no para juzgar a priori a Keiko. Y yo digo esto porque no comulgo con el estilo de muchos de mis colegas que debieron ser abogados, tener el mazo y decir caso cerrado, porque son editorialistas, juzgan y no se toman el tiempo de preguntar ¿por qué piensas así? ¿Qué te llevó a sentir esto? El periodismo que yo aprendí es un periodismo que no es morboso y reporta solo hechos. Es un periodismo que quiere ir a la conciencia. Porque el periodismo debe sanar sociedades, no dividirlas más. Y hoy muchos medios masivos causan histeria colectiva, generan crisis anticipadas, anuncian recesiones que todavía no han llegado. Y la masa, el rebaño, se hipnotiza y se anestesia. Y yo prefiero hacer otro tipo de periodismo, Keiko. Y mira, gracias a Dios, hoy el mundo nos lo permite. A través de un podcast tener la posibilidad, ya ni siquiera con las 3 letras que tanto amo y admiro de CNN, es Cable News Network, pero ahora me di cuenta que la revolución de la abundancia es otro CNN, Kala News Network. ¿No? Por supuesto. Y es el nuevo mundo. Sí. Es el nuevo mundo. Sí. Yo quiero dividir la entrevista contigo, la conversación, en 2 libros, como la Biblia. Viste que la Biblia tiene el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento. Sí. Entonces, el Antiguo Testamento es tu prehistoria. Ok. La niña. Keiko Sofía. Antes de que tuviera noción de quién era el padre y la importancia del padre. Sí. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu infancia? ¿Quién era Keiko antes de que la política y el rol público llegara a moldearla? Siempre he sido una niña responsable. Soy la mayor de 4 hermanos. Por lo tanto, ese rol de ser hermana mayor me daba a mí una responsabilidad adicional sin haberlo pedido. Lo segundo, soy hija de 2 ingenieros. Mi papá era ingeniero agrónomo y mi mamá ingeniero civil. Entonces, siempre he sido metódica también, porque he tenido esa enseñanza en casa, numérico, matemático, estadístico, proyectado, preparándonos. Lo tercero es que he sido una niña muy juguetona y he sido sobre todo criada con mucho amor de mamá y de mi abuela. Mi abuela paterna, la mamá de mi papá, vivió con nosotros. Entonces, el amor
del abuelo es un amor distinto al de padre, ¿no? Entonces tuve ese privilegio de recibir el amor y la crianza de mis padres, estrictos, sí, pero también de ese amor de engreimiento que me dio mi abuelita. Es difícil tener una vida donde desde muy joven tú llegaste al escrutinio público a los 19 años. En realidad antes. Antes. Mi padre llega a la segunda vuelta en abril del año 90 y yo cumplí 15 años en mayo del 90. Entonces ya en ese entonces prácticamente todos los periodistas empezaron a estar cerca de la casa y acompañarnos a lo largo de nuestras vidas en los momentos más importantes. Tenía 15 años, Ismael. ¿Qué sientes que le robó a la niña o a esa adolescente excelente público? Fue difícil entender cómo se transformaban nuestras vidas por las responsabilidades que mis padres estaban asumiendo. Y fue triplemente más duro porque el Perú vivió épocas de terrorismo, ¿no? Con Sendero Luminoso y el MRTA, y por lo tanto el protocolo de seguridad que teníamos los hijos del presidente era muy estricto. Entonces yo he podido salir con algún amigo, he podido tener un enamorado, un chico valiente que me invitó a ir al cine, pero tú te imaginas ir al cine y saber que estaba siendo observada por 7 personas, 3 filas más atrás. Me imagino que ni un beso me atrevería yo a dar. Por supuesto, era muy difícil. Claro, esa cantidad de chaperones no invitados. Exactamente, pero la escolta presidencial trataba de darme mi espacio, mi oxígeno, pero hubieron muchos sacrificios, ¿no? Muchos sacrificios, porque a los 19 años, en el medio del divorcio de mis padres y con el respaldo de mi mamá, asumo un rol mucho más grande que fue ser primera dama del Perú. Qué detalle el que has dicho con el respaldo de mi mamá, porque mucha gente piensa que tú eres hija de papá. Y yo aquí tengo que pedirte permiso para hacerte preguntas incómodas. Por favor. ¿Ok? Mucha gente dice que tú eres hijo de papá. Y es cierto, muchas niñas son más hacia el padre que hacia la madre. Y mucha gente resiente que cuando tu mamá denuncia públicamente a tu padre, Alberto Fujimori, de tortura, de ser un tirano, etcétera, etcétera, tú apoyaste más a tu papá y aceptaste el pedido de ser primera dama, y mucha gente siente que eso fue como una traición hacia tu madre. Pero tú acabas de decir, con el respaldo de mi madre, sí, yo fui primera dama. Cuéntame más. Durante muchos años se han dicho muchas narrativas alrededor mío. Y hay muchas leyendas falsas creadas, y esta es una de ellas. Cuando mis padres se estaban divorciando y yo estaba en segundo año estudiando en Boston, mi papá me llama y me dice, como sabes, ya me voy a separar de tu mamá, y cuando hayan eventos protocolares me encantaría que tú pudieras acompañarme y que cumplas la función de primera dama. Entonces, mi primera respuesta inmediata fue decirle, ¿sabes qué, papá? De ninguna manera, estoy estudiando en la universidad y me parece una responsabilidad muy grande que no voy a poder asumir por la edad, por las circunstancias en las que estoy y porque no quiero hacerlo en el medio del divorcio de los dos. ¿Ok? Él me dijo, bueno, está bien. Colgué el teléfono y lo primero que hago es llamar a mi mamá. Y le digo, mami, mi papá me ha hecho esta propuesta. Y ella, siempre tan risueña y tan directa como era mi mamá, me dice, oye, me parece una excelente idea. Sería lo único bueno que hace tu papá. En su sarcasmo, ¿no? Por supuesto. Wow, en el sarcasmo. Así es. Y me dice, yo creo que lo podrías hacer muy bien. Es una gran oportunidad para ti y para nuestro país. Yo, mami, pero estoy acá estudiando. Y me dice, mira, creo que en tus vacaciones, y cada vez que tengas vacaciones, podemos organizarte, hacer que cumplas tus funciones y sobre todo que puedas asumir el rol que ella estaba dejando, que quería tanto, que era ser la presidenta de la Fundación por los Niños del Perú. Una fundación que ayudaba a niños en estado de abandono. Y por el terrorismo tuvimos miles de niños en estado de abandono. Entonces me dijo, a mí me encantaría que tú puedas asumir también esta responsabilidad. Piénsalo, yo te voy a apoyar.
Y yo creo que tu papá también va a estar contento. Entonces, después de esa conversación, volví a llamar a mi padre. Y le dije, mi mamá está totalmente de acuerdo, así es que, bueno, si voy a tener el respaldo de ambos, voy a asumir esa oportunidad. Así es que recuerdo que un mes después, mi primer evento fue en la Cumbre de las Américas, The Summit of the Americas, Claro. con el presidente Clinton y Hillary Clinton. Eran 33 primeras damas, pero ya me habían avisado y me dijeron, mira, Keiko, no te tienes que estresar, hay 3 primeras damas asignadas, son ellas las que van a hacer el uso de la palabra, y tú solamente tienes que acompañar y sonreír y tomarte en las fotos. Va a ser bien tedioso, pero no hay nada, digamos, adicional para ti. Ah, perfecto. Entonces, estábamos las primeras damas en un foro muy grande, presidido además por Hillary Clinton. Habían hablado las 3 primeras damas y la señora Clinton empieza a hacer su cierre y dice, bueno, si alguien tiene algo más que decir, alguna pregunta, sugerencia que hacer. Y yo dentro de mí, Ismael, o sea, me picaban mis pies, decía, tengo que dejar la voz de la mujer peruana y joven. Pues levanté mi brazo, ¿no? Y dije, bueno... Ya veo a quién salió Kiara, tu hija de 18 años. Las dos, mis dos hijas. Pero ella es la más vocal en redes, ¿no? Es muy vocal. Kiara. Es muy vocal. Pero continúa con tu cuento, es que ya estoy sacando como que, wow, de la madre nace la hija. Muy bien. Y entonces hablé de la importancia que tiene la educación, sobre todo para los jóvenes, y que debe ser la herramienta más importante como políticas públicas que se deben implementar en nuestros países. Mis piernas me temblaban, mis manos me sudaban, pero hablé. Wow. Y la señora Clinton fue muy generosa, me felicitó, por supuesto que fui muy aplaudida y creo que esa es una de las recomendaciones que yo siempre le doy a los jóvenes. Sí. Oportunidades así se presentan muy pocas veces. Correcto. Tú las tomas o las dejas. El poder de tu voz. Así es. El poder de tu voz. Sí. De sacar la voz de un ser humano para aprovechar ese momento. Sí. Y esa autopercepción y autoconfianza. Y yo creo que ese día le tomaste el gusto al liderazgo público. Y entendí que no tienes que gritar, ¿no? Uno tiene que ser auténtico. Uh-huh. Hablé 3 minutos, suficiente, pero dejé sentada la importancia del tema de la educación y la presencia de la voz de la juventud en un foro tan importante. Ese fue mi primer evento, tenía 19 años, y a partir de ahí empieza el roller coaster de mi vida. Una montaña rusa que estás en el prime time de la vida y ya la serie que se haría sobre ti lleva unos cuantos capítulos. Sí, eso es una vida interesante. Yo me leí todo porque obviamente por años como periodista, quien no seguía el tema de Keiko Fujimori, el fujimorismo, etcétera. Pero otra cosa es cuando uno se dedica a ver los temas de familia y todo lo demás, que todo eso de verdad es una historia interesante y eres una persona muy joven todavía. Lo que te queda es aún más importante de lo que has vivido ya. Sobre tu madre, porque me gustaría entonces entender qué tan estrecho fue el vínculo. ¿No es real que entre ustedes hubo discordia, separación y luego reconciliación? Cuando tú piensas en tu mamá, sí, ¿qué sientes? Mi mamá siempre fue la persona risueña de la casa, ¿no? Mi papá siempre fue muy formal, pero ella era la que le gustaba manejar a toda velocidad, la que nos enseñaba en los veranos los cursos que íbamos a aprender el año siguiente en el colegio, la que me compraba ropa, ¿no? Porque decía, te tienes que ver siempre bonita. Fue mi gran amiga, cómplice de mis travesuras, porque ella era más traviesa que yo. Y en el medio del proceso del divorcio, mis hermanos y yo, Hiro y yo, somos los mayores. Nosotros no teníamos que decidir porque ya éramos mayor de edad, pero Sachi y Kenji, y conversamos los 4, Sachi decidió que la patria potestad la iba a tener mi madre y Kenji decidió por mi padre. De tal manera que estuviésemos
todos acompañando a ambos. Las Navidades, y quienes son hijos de padres divorciados saben perfectamente que lo que hay que hacer es organizarnos, ¿no? Entonces era el 24 en la noche con mi mamá y el 25 con mi papá. Ya después todo Ellos esto... no se hablaban, mamá y papá. Por muchos años... O sea, tuvieron un divorcio peor que el de Shakira y Piqué. Sí. Fue... Los míos igual. ¿Fueron dos analfabetos emocionales tus padres entre ellos? Yo creo que las responsabilidades los fue distanciando y la falta de comunicación, porque el divorcio es de dos. Correcto. La pelea es de dos. Sí, pero uno puede divorciarse y entender que hay hijos que son fruto de donde hubo amor, o uno puede divorciarse y desentenderse de eso y cultivar un lenguaje de odio, de una conciencia no elevada. Y yo lo digo por mis padres. Y yo perdoné eso. Yo vengo también de un divorcio donde sentí y sufrí abandono. Y el lenguaje de odio de uno contra la otra y la otra contra el otro. Esa es mi realidad. ¿Cuál fue la tuya? Para mí, porque sí tuve que ir a terapia, para mí fue entender años después que el divorcio era entre ellos y no era entre los padres y los hijos. Y pude entender también que hay momentos en que las parejas ya no funcionan y que lo más saludable es esa separación. Mis padres no se hablaron por mucho tiempo, pero luego, después de décadas, se perdonaron, se amistaron. Wow. Mi padre, en un periodo de libertad, vuelve a hablar con mi madre, va al fundo que tenía mi madre, y cuando mi padre sale en libertad, él se queda a dormir y se queda a vivir conmigo en casa. Y él se va de este mundo en el cuarto y en la cama de mi madre. Wow. Así es. Entonces... tenemos algo en común. ¿Sabes que a pedido mío, mi madre, que por años no le habló a mi padre, el gobierno de Cuba a mí me prohibió por ser alguien que piensa tan diferente, porque el comunismo y yo no nos llevamos? El comunismo para mí es la mierda más grande que la sociedad puede experimentar, y pagué el precio de 15 años sin ir a Cuba y que yo no pudiera despedir a mi padre. Pero antes de que mi padre muriera, mi madre fue en nombre mío, que no lo quería hacer, a decir: estoy aquí en nombre de Ismael. Y ocurrió ese milagro. Se perdonaron, lloraron, y mi padre murió más aliviado, y mi madre no se ha quedado con la culpa de decir: se fue tu padre y yo jamás lo perdoné. Y ocurrió ese milagro. Y yo sentí un alivio. De hecho, me alegré de no haber podido yo estar en Cuba. Claro, si yo hubiera ido, eso no hubiera ocurrido entre ellos. Sí, nosotros tuvimos una historia parecida. Mi mamá se fue hace 4 años y medio más o menos, y le detectaron un cáncer fulminante a los pulmones y ya luego a los ganglios. Estuvo en la unidad de cuidados intensivos mucho tiempo. Pero luego los médicos nos dijeron, a mi hermana y a mí: ¿hay alguien que tu mamá está esperando? ¿Hay algún mensaje que ella todavía no ha recibido? Entonces le decimos: ¿por qué? Y nos dicen: tu mamá debió irse ya hace unos días atrás, pero está resistiendo. Entonces terminó esta reunión con los médicos y mi hermana y yo dijimos: falta que mi papá se despida de ella. Wow. Entonces mi hermana se fue al penal, porque mi padre estaba en el penal, y le dijimos: ok, vas a llamar al teléfono de mi hermana al día siguiente y vamos a asegurarnos, vamos a hablar con los médicos, porque saben cuidados intensivos, de poder ingresar con el celular para que ella escuche tu voz y te puedas despedir. E hicimos lo mismo con mi hermano, que estaba en Japón. Fue muy bonita las palabras que mi papá le dijo a mi mamá. Le dijo: Susana, tenemos 4 hijos hermosos, 5 nietos maravillosos, hemos cumplido. Keiko y Kenji se han reconciliado, porque además estuvimos peleados mi hermano y yo. Sí. Se han reconciliado. Si tienes que partir, anda yendo. Wow. Y me esperas. Tan lindas esas palabras. Mi madre se fue 8 horas después de escuchar la voz de mi padre. Y yo creo que
ella siempre decía, ¿no? que ella era mujer de un solo hombre. Y mi madre solo tuvo... O sea, ella leyó solo un libro. Sí. Un libro en la vida. Bueno, mis hermanos y yo le decíamos, mamá, pero ¡Qué estás incultura! Estás divorciada, eres guapísima. Nunca quiso. Yo espero que tú no sigas el ejemplo de tu madre. Yo espero que tampoco. Me encanta, porque yo le digo a la gente, Dios mío, ¿cómo vas a haber tú leído un único libro? Bueno, quizás la Biblia te hace culto y es el único. Vamos a tu papá. Sí. Porque yo no sé qué sientes tú, pero wow, yo leía los titulares en la prensa americana, no tanto en español, pero en el Wall Street Journal y el Washington Post, que ya anunciaban tu victoria, pero antes de tu nombre estaba en casi todos The Daughter of a Dictator, The Daughter of a Tyrant, la hija de un dictador, la hija de un tirano. Y yo lo sentí. Yo dije, ¿qué sentirías tú? Wow, si lees un titular así, ¿no? Tu papá fue una figura muy polémica en este país. Hay muchos que lo admiran y lo tienen en un pedestal porque luchó contra el terrorismo, acabó con Sendero Luminoso, grupos guerrilleros, la economía y el crecimiento del país se vio visible, pero otros dicen, sí, pero fue un dictador y hubo violaciones probadas de derechos humanos y, en fin, se le condenó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sientes tú cuando lees esos titulares? Primero, aprendí a leer las cosas con la distancia de vida y entendiendo de dónde viene. ¿Okay? Entonces, cuando uno lee las noticias y uno es un personaje público, primero ya no te afecta, ¿no? Wow. Segundo, la mejor manera de describir lo que significó mi padre para nuestro país es la manera como fue despedido. Y él fue despedido de manera multitudinaria y con los honores que le correspondían. El Perú se transformó después de sus 10 años de gobierno, con errores sin duda, muchos, por supuesto. Pero el Perú derrotó al terrorismo, recuperó la estabilidad y el crecimiento económico, pero sobre todo tuvo un estado presente de ayuda a los sectores más necesitados. Y esos resultados se transformaron primero en un legado y en un sentimiento que existe en mi país y que yo intento capitalizar, y en segundo lugar en una gratitud, y por eso que mi padre fue despedido de esa manera. Pero lo tercero, más allá de lo que puedan opinar la gente, es lo que siento yo de ser la hija de Alberto Fujimori y de Susana Iguchi. ¿Qué sientes? Y yo siento profundo orgullo. Orgullo, satisfacción, alegría de saber que mi padre hizo muchísimo por nuestro país, con sus defectos, con sus virtudes, pero hoy el Perú es otro y es gracias a él. Y además yo no siento que Keiko, por lo que te he conocido y lo que hemos conversado, que Keiko nació para ser una copia mejorada de su padre. Yo siento que tú reclamas ser un original. Entonces, siendo el original que te toca, honrando a tu padre y a tu madre, Sí. ¿qué no adoptas de él? ¿Qué no quieres repetir de él? Mi padre, en su pragmatismo, no fue tan institucional. Y se ven en varias de sus decisiones, en su pésima relación con la prensa, ¿no? En su mala relación con los partidos políticos. Yo soy muy institucional, absolutamente respetuosa del Estado de Derecho, de la democracia. Estoy en el esfuerzo de construir un partido político formal que perdure en el tiempo, que vaya más allá de mi apellido. Fuerza Popular tiene que ser un legado para mi país. Y esa es una primera gran diferencia. Habrán muchas, seguramente. En lo esencial, creo que vamos a trabajar muchísimo por recuperar la paz, porque hoy hay un miedo, no de terrorismo,
un miedo frente a la delincuencia. Inseguridad. Muchísima es el mayor problema inseguridad. social de Perú. Así es, la ¿no? inseguridad. Entonces tengo un reto similar, recuperar el orden, pero también de devolverle la confianza y la esperanza a la gente. Porque en los últimos años, han pasado 25 años desde que mi padre renunció, y salvo el segundo gobierno del presidente García, que fue muy bueno, Sí. pero luego ha habido mucho abandono, muchas promesas no cumplidas, ¿no? Entonces, hoy yo siento a muchas personas que me miran y me dicen, Keiko, cumple, devuélvenos la paz, ¿no? La confianza. Así es. Y ese es mi gran reto, ese es mi gran objetivo, devolverle la confianza y la esperanza, la ilusión a las personas. Por favor, y eso yo también te lo pido. Para que sigas viniendo, Ismael. Sí, por favor, yo amo este país, pero desde afuera como periodista, yo sé que ustedes tienen unos meses donde hay temporada de circos, que se ponen los circos acá ¿no? En julio. En el litoral, pero esos son unos meses de circos que vienen. Sí. Pero Perú lleva años de circo político. Sí. Y hacia el extranjero no se entiende. Ustedes sí lo entienden dentro, pero hacia el extranjero lo que muestra es inestabilidad. Es un país donde la asamblea parece un circo, donde la gente no debate con altura, con elegancia. Entonces yo aspiro a que el círculo político de Perú represente a esos peruanos que amo, porque tengo muchos amigos peruanos y no se comportan así. Entonces yo siento que hay que traer civismo, diálogo, conciencia al tema de la política. Y te pregunto esto con mucho respeto porque mucha gente me dice, Keiko lleva gobernando este país muchos años, aunque ahora formalmente, después de 4 intentos, llegó a la presidencia. Tiene mayoría en el Congreso, ha tomado decisiones y de hecho muchos de los presidentes que han salido de gobernar han sido por el empuje que ustedes han hecho. ¿Tú sientes que ya gobernabas antes de la formalización de tu presidencia? No. Gobernar un país significa tener la posibilidad de manejar las políticas públicas e implementarlas, construyendo colegios, mejorando los servicios de salud, haciendo carreteras, llevando apoyo a los lugares más alejados. Y eso solo se puede hacer desde la presidencia de la República. Fuerza Popular y quien habla, sí, he tenido gran respaldo y he tenido poder político, sí, lo agradezco, pero el respaldo y la responsabilidad de un Congreso te permite hacer leyes, representar y fiscalizar gobiernos. Entonces, no es gobernar. Y es verdad también que en un momento caímos en el círculo vicioso de la confrontación, por supuesto. Pero de eso aprendimos, Ismael. Y yo creo que lamentablemente todavía en el Perú está muy polarizado. Y el odio y el insulto ha formado parte también de esta última campaña. Pero yo con el aprendizaje que ya tengo, Le llamaste poco hombre a tu contrincante en un momento donde te sacó unos cuantos trapitos sucios y un golpe bajo. Así es. Y vi a una Keiko que dijo poco hombre. Sí. Pero lo dijiste calmada, serena. Yo quiero mucho de tu entrenamiento porque todavía a mí se me sale el fosforito. ¿Ves? Es más, te voy a decir algo que no te había comentado. A ver, coméntanos, confiesa, por favor, Ismael. Voy a confesarlo. Yo te quiero pedir ayuda, mentoría. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo siento que si Cuba se convierte en un país libre, a mí me gustaría aportarle a ese país. Y me gustaría que tú me entrenes para ser un buen presidente de Cuba. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Lo harías? Porque nadie mejor que tú tiene capital político, media training, lidiar con tiburones que te han querido hundir. Y cuando yo veo el escrutinio al que alguien se tiene que someter, sí, para aguantar la presión sin que la presión te enferme. Pressure is a privilege. Yo digo, Keiko es mi mentora. Para mí es un privilegio acompañarte, darte consejos, querido Ismael, pero lo que tú estás anunciando, o sea, me parece poderosísimo, transformador. Tú sabes que te quiero, que te admiro
que tienes un liderazgo muy fuerte. Dejemos que las cosas sucedan. Claro. Para yo estoy pensando de aquí a unos 20, 30 años, ni lo sé. Pero ya Mira, lo decretó. Donald Trump tiene 80, por Dios. No es ahora. No es ahora. Pero ¿sabes por qué yo digo esto? Para estimular a mucha gente, a las que le va bien. Sí. A mí me va extraordinaria, cada vez mejor. Cada vez tengo más libertad, más abundancia, más propósito de servicio e impacto. Pero si a las personas que nos va bien en el sector privado no damos el paso adelante para también hacer servicio público, a veces no nos podemos quejar de los gobernantes que lleguen, que son los que a lo mejor están entrenados toda la vida para hacer gobierno. Entonces yo digo esto porque jamás pensé en la política, pero un joven me escribió una carta en Facebook desde La Habana, hace años en CNN, me hizo llorar, porque él fue el que me puso la semilla. Ojalá llegues a ser el presidente de Cuba. En ese momento yo no sabía si Cuba iba a tener un final para ese oprobioso régimen que padecí por 28 años, que es el socialismo y el comunismo. ¿Qué piensas tú del comunismo y el socialismo, Keiko? Ha traído pobreza, división, miseria, ha quitado libertad, pero yo creo que estamos viviendo tiempos nuevos. Tiempos de libertad. Lo vemos en Venezuela, que poco a poco está recuperando su país, y yo estoy segura que lo vamos a ver en Cuba. Yo también lo decreto. Y me encantaría, creo que serías un gran líder, sobre todo un líder que lidera desde el amor, desde la paz, desde la unión, que es lo que se va a necesitar en un país como Cuba. Para mí mis ídolos son Mandela. Sí. Mira, Mandela hizo la diferencia de elevar su estado de conciencia 27 años en la cárcel, de los cuales 18 ni tenía cama. Sí. Y él entró a la cárcel como un joven violento que protestaba violentamente contra el apartheid porque era un régimen discriminatorio. Yo creo en esos milagros. Y 27 años después, él hizo el milagro de ser el primer presidente en una Sudáfrica democrática sin revanchismo contra los blancos que por tantos años hicieron tanto daño a ellos. Gandhi hizo el milagro desde una conciencia despierta de liberar a India del colonialismo británico con la resistencia pacífica. Entonces, a mí me gusta eso. Y cuando yo te conocí en Marbella, sentí que el tiempo te ha madurado espiritualmente. Y te lo digo ahora, no merecías ganar antes. Quizás no estabas lista espiritualmente para liderar, no desde el ego, sino desde una conciencia despierta. Quizás tú tenías que romper la regla de a la tercera va la vencida y esperar una cuarta para que llegara una Keiko con una fuerza serena a unir un país, porque tienes un reto gigantesco. La gente que vive en Perú no te quiere. Está absolutamente dividido, ¿no? Pero son más los que votaron por Roberto Sánchez dentro del país. Sin embargo, la diáspora, los peruanos en el extranjero, mi Norma amada, que nos alimenta todos los días en Cala Center, votó por ti y tantos otros, y tienes la mayoría de votos en el extranjero. Pero esa gente no va a estar aquí o se va a mudar para apoyarte. Hay muchos votos de todos lados. Si uno analiza, por ejemplo, los votos del sur que han sido adversos, en esta elección han sido muchos más. Y yo tengo mucho por agradecer a los que votaron por mí y a los que no votaron por mí. Y estábamos hablando de justamente estas políticas de odio y de venganza. Yo en esta elección no he pisado el palito, no he enfrentado ni he utilizado insultos contra nadie, a pesar de que en los debates y a lo largo de la campaña sí me dedicaron frases fuertes, ¿no? Pero yo creo que el Perú tiene que sanar sus heridas. Y una de las responsabilidades más grandes que yo tengo que liderar es buscar un proceso profundo de reconciliación y de unidad. Soy absolutamente consciente de eso, Ismael. Y sí, también, la regla de a la tercera va la vencida ya no es una regla, ¿no? Y yo creo que siempre hay que intentar. Uno nunca debe... Cuando uno tropieza o cuando uno cae, siempre hay la posibilidad de levantarse. Y
Y tu reflexión de que hoy estoy más madura, efectivamente. Yo creo que a mí los momentos tan difíciles me forjaron, me hicieron más fuertes, no solamente a mí, lo veo en mis hijas. Wow. Que ha sido muy duro, hemos llorado mucho las tres, pero y yo rezaba todos los días y le decía, Diosito, Virgencita, que el corazón de mis hijas no se endurezca. Y hoy que yo las veo, digo gracias, me hicieron caso. Las veo tan llenas de amor, sin rencor en su corazón, y así me siento yo también. Más serena, más fuerte, y con ganas de trabajar y de transformar el Perú. Kiara Y Kaori. y Kaori. Y Kiara en redes sociales se ha atrevido a decir, soy la hija de Keiko, somos familia, es mi madre, pero yo no pienso igual que ella en temas del aborto. En ese caso hipotético del que están hablando, yo sí digo que se vale que se aborte o en una niña de 8 años. Cuando yo la vi, yo dije, Dios mío, wow. Tengo 2 hijas, Ismael, a las que desde pequeñas les enseñé a defender sus ideas. A defenderlas no solamente en casa, sino en el colegio. Y a tener que hacerse responsables de esas ideas y de esas decisiones, ¿no? Entonces, cuando yo las veo, y claro, yo siempre digo, mis debates más difíciles no son los debates presidenciales, son en casa, ¿no? Donde vamos conversando, mis hijas son jóvenes ya. Claro. Tienen una visión distinta, ¿no? Pero son además respetuosas y tolerantes. Entonces, entendemos que pensamos distintos, pero más allá de ese pensamiento distinto nos queremos y nos amamos. Y esa es la visión que yo quiero para mi país. Dentro de las diferencias que podamos tener, podemos respetarnos y podemos trabajar juntos, más allá de estas discrepancias que son naturales, que puede haber en toda sociedad. Ahora, ese video que ella publicó sobre el tema del aborto. Sí, escribió un párrafo, sí. ¿Te enteraste ya cuando estaba publicado? No. ¿O ella te dijo, mamá, yo no pienso como tú? No. Nosotros ya habíamos tenido varios debates. Cuando a mí me hacen la entrevista, yo lo que hago es decir, esta es mi postura y lo he conversado con mis hijas. Pero claro, me faltó decir, lo he conversado y ellas piensan distinto, ¿no? Un detalle importante. Claro, pero digamos hacia eso iba, que yo lo debato bastante, ¿no? Entonces me dijo, mamá, ¿tú sabes cómo pido? Sí, le dije perfectamente, hijita. Si quieres tú, saca la publicación o si no, lo hago yo. Y me dijo, no, mamá, lo prefiero hacer yo. Ok, perfecto. ¿Ya? Qué bien. ¿Ella quiere ser Miss Perú? Ella ha sido Miss Teen Universe. Wow. A los 15 años ganó un concurso de belleza en el Perú, representó a nuestro país y se fue a Colombia, a Barranquilla. Tenía 15 años, Ismael. Wow. Y yo le digo, Kiaris, ¿por qué no pedimos que te posterguen tu participación? Porque yo tenía impedimento de salida. Yo no podía salir del Perú. Y me dijo, no, mamá, tú me has enseñado que las cosas hay que enfrentarlas. Me voy a ir sola. Felizmente que tenía un estilista, un gran estilista, que además de arreglarla, era una persona muy cálida, muy humana y que la supo acompañar, porque participar en estos concursos es más difícil que la política. Y Querita tuvo un gran desempeño, quedó cuarta en el mundo. Quedó, digamos, para ella le quedó un aprendizaje. Pero hoy va a empezar ya su vida universitaria. Aprendió y tiene varias amigas de esa experiencia. Pero no sé. Bueno, yo siempre les digo, nunca digan que de aquí no han de beber. Siempre dejen abiertas las posibilidades, ¿no? Y es un aprendizaje, es parte de la vida. Tu padre te pide a los 19 años que le acompañes como primera dama. ¿Es karma que tú llegas al gobierno sin primer damo, sin primer caballero?
¿Es karma eso? No, yo creo que aquí mi mensaje a las mujeres solas podemos, no necesitamos de nadie. Si es que está en nuestro corazón y en nuestra mente, la fuerza interna de cada una nos puede llevar a conseguir nuestras metas y nuestros objetivos. Lo anecdótico es que tengo 51 años, que es la edad que tenía mi papá cuando se convirtió en presidente. Dios, la misma edad. La misma edad. Y lo segundo, porque he estado viendo en las redes sociales, mi padre fue elegido en segunda vuelta un 10 de junio. Y en el conteo que ha habido, que ha sido muy lento, Sí. Por momentos yo estuve arriba al comienzo, luego el señor Sánchez, pero ¿qué día pasé nuevamente arriba? Un 10 de junio. Entonces son esas cosas, esas señales en las que dices, wow, el destino, el destino y los peruanos han decidido darme esta responsabilidad tan grande, ¿no? Que asumo con profunda humildad y gratitud. Vamos a hablar del divorcio. Ok. Vamos a hablar del Paso. divorcio. Vamos a hablar del divorcio. ¿Sientes que el divorcio es un fracaso o es el regalo del adiós que ambos se merecían por no saber hacerlo mejor? Este episodio es presentado por La Revolución de la Abundancia, el nuevo libro de Ismael Cala. En cada capítulo, la abundancia deja de ser solo una meta y se convierte en una forma de vivir, crear y servir desde el amor. Una insurrección pacífica contra la escasez mental que nos enseñaron a aceptar como verdad. Ordena tu copia ahora en preventa en amazon.com antes de que se agote. Yo creo que a mí, al partido, nos tocó vivir momentos muy duros. Pruebas injustas, muy difíciles. Me llevaron presa 3 veces. Wow. Casi 500 días me alejaron de mis hijas, Ismael. Sendos titulares, horribles insultos, cuestionamientos, las mentiras de un fiscal. Y yo no creo que haya matrimonio que pueda sobrevivir a eso. Sobre todo porque Mark, el papá de mis hijas, nunca había vivido estas experiencias políticas. Él es americano. Correcto. De New Jersey. Italiano también, ¿no? De descendencia italiana. ¿no? Entonces, fue difícil, así lo veo yo. Fue muy doloroso también el proceso de divorcio. Pero ambos decidimos hacer esto primero para salvaguardar nuestra amistad, que está intacta. ¿Ah, sí? Sí. Y en segundo lugar, para mantener nuestros roles de padres, de papá y de Kiara y de Kaori, también muy formales y muy bien establecidos, ¿no? Entonces, sacando a la Keiko mujer que lloró, que sufrió, pero la Keiko amiga y la Keiko mamá, yo lo que tengo hacia Mark es solamente gratitud. Que resistió, que está ahí, que es un excelente papá, y hoy somos buenos amigos. Él tiene una pareja con la que he conversado, la he conocido y se lleva muy bien con mis hijas. Entonces yo más que eso no puedo pedir. ¿Y tienes tu pareja? No. ¿No? Todavía. Pero yo, más allá de todos los rumores que hay. ¿Hay rumores? No sabía. Oye, no me informaron bien. Hay todo tipo de rumores, Ismael. O sea. Pero entonces, ¿te están colgando ciertos personajes, relaciones? Pero para mí en estos momentos, yo he decidido casarme con el Perú. ¡Wow! Sí. Eso es un gran titular. Sí. Presidenta electa se casa con su país. Así es. Y no voy a tener tiempo para... distracciones. No. Bueno, es cierto, ¿eh? Manejar una relación con otro ser humano toma enfoque, toma parte de la energía vital que uno tiene que dedicar a lo que es una pareja. Sí. Y realmente son 5 años
que te tocan para gobernar que los has estado esperando por mucho tiempo. Entonces, si tu acción enfocada está en eso, así es, el resultado va a estar ineludible. Lo que no sé es si las personas de tu gabinete van a soportarte sin pareja. Sí, porque, wow. A ver. Los sexólogos y los expertos dicen que el sexo es un aliviador de tensiones para los seres humanos. También, la presidencia de un país es demasiada presión, Keiko. También quiero decirte, Ismael, que el deporte es un gran aliviador de las tensiones. Se nota que Keiko está entrenada para manejar no, cualquier tipo no de entrevistas. Pero yo estoy seguro que en un media training nadie te sacó esta pregunta, ¿verdad que no? Nunca. Pero soy, además, después de los momentos de tensión, el COVID, ¿no? Hoy cuido mi salud de una manera distinta. Yo me regalo mi media hora o mi hora de ejercicio diario. Y eso es lo que yo le digo también a todas las mujeres. Si nosotras no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Cierto. Nadie. Uno tiene que hacerse responsable de tu salud, de tu cuerpo y de tu salud mental, ¿no? De poder estudiar, de cuidar tu amor propio. Sí. Eso es lo que yo hago. A mí me encanta algo, y es, Keiko va a ser es la primera mujer presidenta electa por votos. Porque estuvo una mujer que fue sucesora de un presidente, pero no fue elegida por votación. Eso es histórico también para este país. Y yo siento que vivimos en momentos donde el liderazgo femenino tiene que hacer contrapeso contra el liderazgo masculino. Porque la mujer tiene un instinto de conciliación, de maternidad, de unificación, ¿verdad? Que muchas veces el hombre no lo tiene, no porque seamos estereotipados, pero es porque lo veo en muchos países donde mujeres pueden liderar con otro tipo de fuerza serena, de ecuanimidad. Y me gusta que Keiko sea un ejemplo para la mujer no solo peruana, sino latinoamericana y del mundo, de una mujer que aprendió a vivir sin pedir permiso. Porque hay muchas mujeres que piden permiso. Sí. Antes de profundizar en esta reflexión, Ismael, quiero también resaltar algo que tú has dicho. Van a ser solo 5 años. Sí. Y quiero pero también... hay reelección. Sí, pero para mí, mi objetivo es cumplir y hacer un buen mandato. Claro. De 5 años. ¿Okay? Y ya después de 5 años podré dedicarme a las conferencias. Acá está Bruno, anuncio que va a ser mi manager. Ya pedí autorización de Ismael. Claro que sí. ¿No? Y lo segundo, ahí sí podré salir y buscar pareja. Mientras tanto, no. No. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, porque esto es un decreto demasiado limitante. Demasiado. Porque ¿quién quita que voy a estar Keiko casada presidenta, con mi país, Ismael? ¿Quién quita que Keiko presidenta vaya a una cumbre internacional y aparezca un diplomático? Y tú no puedes negarte a la oportunidad de que cuando el amor toca la puerta, toca la puerta. Es verdad que el amor uno no lo busca, el amor aparece. Correcto. Pero ver, ¿no? Me puedo deleitar viendo. Suficiente. Sí. Ahora, a ver, a lo mejor no llega a un esposo, pero ¿y si hay un romance temporal donde no haya anillo? Podría ser. Después de 5 años, encantadísima. Dios mío. Bueno, vamos entonces vamos a esperar esos 5 años, sí, ¿verdad? Sí. Yo quiero que hablemos de temas que son los primeros que vas a hacer. Uno siempre mide las presidencias por sus primeros 100 días. Perdón, que quería terminar de hablar del tema de las mujeres. Perfecto. Que me habías comentado, Ismael. Perdona que te interrumpa. Sí, el Perú todavía es un país en donde los roles más importantes los tienen los varones. Hay machismo en el Perú. Ha sido un gran reto ganar y obtener el voto popular siendo mujer. Y no solamente es en la política, es en el sector privado, es en las áreas no gubernamentales. Por eso es que yo siempre motivo a las mujeres a que participen. Y no por el hecho de ser mujer uno tiene que pedir condiciones especiales, no. Yo creo que las mujeres, bajo las mismas condiciones, podemos demostrar lo que somos capaces de hacer. Y también es cierto que las mujeres tenemos esa capacidad, además en ese rol de mamá, que tenemos que hacer todo a la vez, ¿no?
ver la lonchera, que si duerme bien los niños, que si hacen las tareas, pero además nuestras propias responsabilidades como profesionales y a las que tienen pareja también. Entonces, esa dinámica de proactividad, esa capacidad de organización que tiene la mujer y la mamá es algo que yo voy a utilizar también en mi mandato. Me encanta. En los primeros 100 días, Sí. ¿hay alguna idea de cuáles son los temas más importantes, cruciales, que con tu gobierno vas a accionar para mejorar? Por ejemplo, a mí me han hablado de muchas cosas que quieren que cambien en el Perú. El tema de mejorar la inseguridad, ya lo mencionamos. El tema de que es cierto que Keiko apoya el libre mercado, sin embargo hay un alto nivel de informalidad laboral en el país, incluyendo el sector de la minería. Tengo un amigo minero y me dice, pregúntale a Keiko sobre esto. Le digo, bueno, a ver, no es solo en la minería. Vamos a preguntar qué podemos hacer para formalizar más la economía del país. Tenemos muchos retos en el Perú y parte de devolverle la confianza es primero recuperar el orden. Y lo segundo es que en los próximos 6 meses está llegando el fenómeno del Niño, que serán lluvias torrenciales terribles. El Perú ha vivido estos episodios que se pueden transformar en grandes inundaciones y destruir grandes tierras agrícolas. Por eso, desde el primer día tenemos que trabajar en un trabajo de prevención y de organización, sobre todo en las zonas que tienen mayores riesgos, que es en toda la costa norte, para canalizar bien las lluvias. Tenemos que limpiar los ríos, fortalecer los puentes. Vamos a recuperar, por supuesto, la seguridad, la paz, la tranquilidad. Y en los temas económicos, ya de por sí, nuestra sola elección genera mucha expectativa, sobre todo en el sector privado. El motor de la economía del Perú, el 20% depende de la inversión pública, pero el 80% depende de la inversión privada. Y es ahí donde vamos a ponerle mucho énfasis a que vengan a apostar por el Perú. Pero mi mayor énfasis será en la micro y pequeña empresa. Es ahí donde debemos enfocarnos a quitar las trabas burocráticas. Porque lamentablemente cuando uno va formalizándose, el país va creciendo, también va creciendo la burocracia. Y lo que tenemos que hacer es eliminar eso. Hemos hecho una serie de planteamientos para agilizar la creación de pequeñas empresas, que con una sola declaración jurada esto se puede hacer. Los 3 primeros años a la micro pequeña empresa no se le va a cobrar impuestos porque el Estado tiene que acompañarlos en este proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, tenemos muchas esperanzas de que nuestro plan de gobierno, que es el mismo plan que lo hemos presentado desde el inicio de la campaña, y las personas que me acompañarán, pues generarán todo este factor de confianza, de credibilidad y predictibilidad que necesita el sector privado. ¿Qué puedes hacer con el gobierno para ganar el voto del campesinado? Porque tengo entendido que Roberto Sánchez ganó mucho del voto, ¿no?, del campesinado, porque él usa un sombrero de campesino, pero me dicen que no vive en una finca, que vive aquí en un barrio bastante lujoso. ¿Cómo se llama el barrio? San Borja. San Borja. Y que nunca ha sembrado una papa. Así es. Entonces, pero bueno, se ganó el voto del campesinado. ¿Qué sientes que te va a corresponder hacer para que ese voto, que no fue tuyo, pero también sienta que estás en un gobierno para todo el país que les incluye? Sí. Yo diría, primero, el voto de las zonas rurales, si bien es cierto, él ha tenido una mayoría, pero nosotros también hemos tenido un gran respaldo. Pero más allá, si es que hayan votado por mí o no, Ismael, la presencia del Estado se tiene que sentir, se tiene que ver en todos esos rincones, sobre todo en las zonas más alejadas, donde durante los últimos 25 años se han sentido olvidados, se han sentido que el Estado no los mira, no los escucha. Entonces, para ellos decimos, en las zonas donde hay agricultura,
tenemos que construir reservorios, canales de irrigación, llevar tractores, apoyarlos a que sus productos, primero, puedan tener un buen mercado. Perú se ha convertido en un país agroexportador. Hoy el Perú exporta uva, espárrago, palta, arándanos, ¿no? Entonces, queremos que los pequeños agricultores también formen parte de esta cadena productiva, que los tratados de libre comercio los beneficie a ellos, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber un Estado promotor y un Estado que los acompañe, porque muchas veces cuando hay alguna sobreproducción de algo, que lo hemos tenido en el Perú, por ejemplo, de arroz, el precio cae y por lo tanto el esfuerzo de toda la campaña ha sido en vano. Entonces, es ahí donde el Estado tiene que estar más presente con ellos. Y nosotros hemos ya planteado una serie de iniciativas que el primer día del mandato lo vamos a empezar a ejecutar. Muy bien. ¿Ya está la ropa seleccionada de la toma de posesión? ¿Todavía? No. Yo siento que ya le haces competencia a Melania Trump. Muchas gracias por tu comentario, Ismael. Sí, yo siento que Keiko Fujimori también va sin a lo mejor quererlo, pero eres una mujer elegante y la elegancia es parte de cómo a uno le ven. Mirta Legrand, esa leyenda de la televisión argentina, terminaba sus programas diciendo: como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. ¿Verdad? Bien. Y la imagen de un país también tiene mucho que ver con cómo se presenta un presidente, una presidenta, sin ostentar, pero con elegancia. Felicidades por este triunfo. Gracias, Ismael. Toda mi energía y la del equipo está enfocada en estos momentos en terminar de ensamblar un equipo, en ver qué políticas públicas desde el primer día vamos a implementar. Los 100 primeros días van a ser claves y va a marcar el inicio de un cambio, ¿no? Entonces, en eso estamos enfocados. Pero quiero comentarte también que sí, que esta es ropa peruana, ¿no? ¡Es peruana! Por supuesto. ¡Bravo! Entonces va a ser una vitrina. Por supuesto. Para diseñadores peruanos, moda peruana. ¡Qué lindo! Sí, y este traje además es de Gamarra, que es el emporio comercial donde nacen las incubadoras de las grandes personas que hacen textiles y diseños. Wow. Es un sitio muy popular. Sí. Claro, ahí también se encuentran precios estupendos, ¿no? Entonces, para mí, llevar prendas peruanas es motivo de mucho orgullo. ¡Qué bonito! Nos quedan 10 minutos y quiero darle la vuelta a la tortilla porque a mí me divierte cuando en esta parte final del podcast los invitados son los que me hacen 5 preguntas y yo las respondo lo más breve que puedo. No, pero yo quiero que te explayes. Bueno. Vamos a pedir permiso a Bruno. Si tu equipo nos da el tiempo más, yo me explayo. Venga, primera pregunta. A ver, quiero que tú compartas, Ismael, una pregunta que yo te hice. Y reflexionabas además de lo que te había dicho tu maestro. Y yo te dije, Ismael, yo hace un año tenía todavía muchas dudas si es que debía o no participar en política. Cierto. ¿Te acuerdas de la respuesta que me diste? No me acuerdo. Me dijiste que uno tenía que ser luz. Correcto. Porque yo te decía, la política es muy dura. Sí. A mí me ha hecho llorar muchísimo. Todavía no sé si debo participar. Y entonces me hablaste de tu maestro. El que me dijo que si todo el que despierta la luz abandona las trincheras oscuras, como es la política y como puede llegar a hacerlo el periodismo, porque el periodismo es una trinchera dura, oscura, donde para uno cambiar la naturaleza mórbida de qué hace titulares, if it bleeds, it leads. Lo que sangra lidera un noticiero, ¿ves? Y a mí eso, yo digo, yo no vine a reportar solo lo peor que pasa en un día. Yo vine a aportar valor, a dar esperanza, a crear conciencia, a dar soluciones. Yo tuve un conflicto interno con el tema del periodismo. Y yo recuerdo que cuando me preguntaste, yo te dije, sí tienes que hacerlo y vas a ganar. Y lo predije y le dije a Keiko, sí tienes que hacerlo porque si todo el que despierta la luz, en el momento donde más madura espiritualmente estás, donde ya recibiste todo el fuego, donde ya tienes una coraza antibala porque te ha pasado de todo, hasta cárcel, ¿verdad? ¿Cómo vas a abandonar? En el momento en el que más lista estás. Y te hablé de ese gurú indio
que me dijo a mí, tras mi salida de CNN, que para mí fue un alivio porque mi alma me estaba diciendo, ve a hacer otra cosa. A mí me votaban de CNN cada vez que yo entrevistaba a un presidente. No lo lograron. Pero Correa, 2 veces, Cancillería, llamó, saquen ese periodista que me faltó el respeto. Evo Morales, después igual, escrutinio de la entrevista. Porque él sí me podía llamar gusano y yo no le podía usar sarcasmo. No. Entonces, era muy tenso para mí. Y ese Ismael no estaba listo. El de hoy sí. El de hoy sí. Y yo le dije a Keiko, si ya despertaste a la luz y todo lo que has vivido, tú tienes que volver a la trinchera de la política a llevar luz. No puedes abandonar en este momento. Gracias, Ismael. Yo quería que ustedes que nos están escuchando, escuchen esta recomendación tan importante, que para mí fue trascendental en mi toma de decisiones. ¿Okay? Esa es mi primera pregunta que yo quería compartir. Mira el poder de una conversación que a veces uno no sabe lo que puede quedar ahí, ¿no? Sí. Lo segundo que quiero que compartas con las personas que nos ven es que nos cuentes en 2 minutos tu historia que fue tan dura, tan difícil y cómo la transformaste en una oportunidad. Y la verdad es lo que le da sentido hoy a mi vida, porque hoy acompañar a las personas con este movimiento que tenemos que se llama Escala Next Level Transformation y que nos fue espectacular en Lima. ¡Wow! La gente amó la propuesta de tener un año de su vida para autoconocerse. ¿Ves? Porque la escuela tradicional nos da conocimientos, pero nos deja huérfanos de sabiduría, de nuestro GPS. Yo tuve que entender que todo el sufrimiento de Ismael y todo lo que maldijo, haber nacido en un país comunista que le lavaron el cerebro, papás que no tenían muchos recursos, un niño que no podía tener un trencito eléctrico por la lotería comunista de los juguetes y no le correspondía, zapatos con huecos en las suelas que entraba el agua. Yo no tuve cuenta bancaria ni supe manejar bien dinero hasta los 28 años. Yo salí de Cuba a Canadá y dormí en una alfombra. 21 días pedí 5 veces limosna en una iglesia católica. Y una de mis mejores amigas es Mirna, que yo era su mesero y le servía el almuerzo y la cena. Y por eso valoro tanto la amistad de ella, porque no es el Ismael famoso, reconocido. Entonces, mi historia me sirvió como materia prima para darme cuenta que el punto de origen de nadie define su destino. Que como Viktor Frankl demostró en los campos de concentración, el ser humano siempre puede superar la adversidad. Y la verdad, nada le da más sentido hoy a mi vida que decir gracias Dios por todo el dolor que en un momento no entendí. Papá esquizofrénico, suicidio de mi abuelo, que se ahorcó porque Fidel Castro confiscó su finca, suicidio de mi tía, que se ahorcó porque al no tener entrenamiento del ser, tenía más de 40 años, el pueblo decía que hay mal contigo, que nadie te eligió y eres una solterona, que ni tiene marido ni está casada. ¿Ves? Yo vengo de todo ese lastre. Pero lo peor, de una familia, que todo eso que dolía, lo metía en una incubadora de silencio y no me permitían hablar de eso. Mi padre tenía un solo brazo que él perdió cuando tenía 8 años. Se le trituró su mano metiendo varas de caña de azúcar en un trapiche. Y lo primero que yo recuerdo es que me prohibieron, jamás le preguntes a tu papá qué recuerda del accidente que le quitó el brazo. Y yo veía la prótesis como un recordatorio mudo. O sea, imagínate cómo yo crecí, Keiko. Cuando yo le digo a la gente que la transformación es posible y que además es un llamado bíblico, porque en Romanos 12:2 lo dice, no se amolden al mundo actual, transfórmense a través de la renovación de la mente. Yo le digo, si yo pude, y tuve un tratamiento psiquiátrico a los 15 años y hoy vivo meditado para no caer innecesariamente medicado, tú puedes, hazte cargo, hazte responsable, deja de sentirte culpable. Y por eso yo divido la vida en 2 libros. Viejo Testamento, lo que no pude controlar. Nuevo Testamento, lo que sí puedo reescribir desde una conciencia superior donde elijo un mentor y una comunidad. Porque transformarse a sí mismo solo desgasta, ocupa mucho tiempo y no tienes tan rápidos resultados. Y de hecho, mira, antes de tu tercera pregunta, yo te quiero regalar este libro que es Escala Next Level Transformation, que es el manifiesto de nuestro movimiento de transformación humana. Yo creo que puede acompañarte. Gracias. En tu gobierno. Y este es el nuevo. Nadie lo tiene.
Muchas es gracias. el ejemplar que me llegó de la imprenta. Ay. Porque sale muy pronto y se llama La Revolución de la Abundancia. Keiko, porque yo siento que cuando nosotros instalamos mentalidad de emprendimiento, autonomía, independencia, una familia crece, un país crece. Por eso es que yo no comulgo con el comunismo. Ningún gobierno, por muy efectivo que sea, puede resolver todos los problemas de un país. Pero un gobierno sí puede ser el catalizador de que cada quien asuma su responsabilidad y juntos construyamos una nación. Y ese libro tiene mucho de eso. Gracias, Ismael. Los voy a leer. Te los has tomado mucho mejor que como me recibió el libro Evo Morales, que lo lanzó. Lo lanzó allá. Pero bueno, él no era mi amigo. No, así es. Bueno, el año pasado, cuando hemos estado 3 días juntos en España, para mí ha sido un privilegio. Ismael fue premiado y dio un discurso muy emocionante, por eso yo quería que contaras parte de tu vida. Pero a mí me regalaste muchas horas de conversación. Sí, bueno, ¿no? Nos regalamos. Así es. Porque la verdad nos la pasamos bomba. Sí. Baila muy bien, Keiko, ¿eh? Un poquito. Yo no sabía eso, porque en muchas entrevistas anteriores yo la veía constipada, medio estreñida. Pero no, en Marbella descubrí, no, está constipada. Bueno, y esa ha sido parte de mi campaña. En esta campaña, además, la he disfrutado tanto. He sido yo la jefa de la campaña. Y el baile ha sido parte clave también. Muy bien. Así es. Un día sin sonrisas es un día perdido. Charles Chaplin. Adultos que no sonríen no están viviendo. Así es. Bueno, mi tercera pregunta. Estoy tratando de que ustedes, queridos oyentes, tengan el privilegio que yo tuve al poder conversar con Ismael el año pasado. ¿Cómo hacemos con el miedo? ¿Cómo lo convertimos? ¿Qué hacemos? Cuéntanos. El miedo es una vibración practicada en nosotros. El miedo es un gran aliado, no es nuestro enemigo. De hecho, fíjate que Dios nos pone 2 miedos. Uno es el vértigo, porque no nacemos con alas, hemos inventado aviones y parapentes, pero un cuerpo sin nada se lanza a un 5º piso y aunque no conozca la ley de gravedad, es picadillo abajo. Entonces Dios instaló el miedo como mecanismo de defensa. El miedo no es una mala palabra. Así es. Tenemos que sentir miedo y por eso hay vértigo al vacío. Los bebés tienen miedo, que ya nacen con ellos, a los ruidos estridentes. Un bebé necesita paz. Tú le haces y él va a gritar. Pero esos son los únicos 2 miedos que nosotros de verdad deberíamos tener por supervivencia. Lo que pasa es que los seres humanos hemos permitido que los miedos del entorno, los techos mentales de los demás, generen unos miedos socialmente inoculados, que son miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al que dirán, y ese lo sufrí yo. Yo quería tener 100% de popularidad, caerle bien a todo el mundo. Imagínate eso, ¿quién lo logra? Ni Jesucristo. Así es. Que lo llevaron a la cruz. Y el cuarto miedo, que yo también lo tuve, miedo al ridículo, que es lo más ridículo, porque lo que de esa palabra ridículo, si es exacto, Keiko, en Perú, en Cuba, en México, es lo que significan las últimas 4 letras de la palabra ridículo. ¿Ok? Entonces, el miedo nos trae información de lo que aparentemente nos amenaza. Pero el miedo es un buen recordatorio de tomar acción más allá de su presencia, ubicándolo en el asiento del copiloto. Yo siempre he tenido miedo a perder el control de mi mente por la esquizofrenia de mi padre, por mi tratamiento psiquiátrico a los 15 años. No se ha ido del todo, pero yo he dominado el miedo diciéndole, quédate aquí, tú no tienes más poder que yo, eres un recordatorio de las acciones que tengo que tomar para que tú no seas quien tomes el volante. Entonces, la valentía no es ausencia de miedo. La valentía es actuar más allá de tus miedos. Exactamente. El miedo es parte natural de todos nosotros. Cuarta pregunta. Keiko es muy buena entrevistadora. Mira, ahí te espera una reinvención después de los 10 años de gobierno. Okay. Bruno, toma nota. Ok. ¿Vieron que dije 10 años? Porque hay reelección. No, 5. Primero hazlo bien 5 años. Yo sí creo en la reelección continua. ¿Y sabes por qué? Porque da la posibilidad de que proyectos a largo plazo se puedan completar. Por ejemplo, cambios en la educación llevan tiempo. Sí, pero no vamos a entrar en ese debate. Cuarta pregunta. Van a ser 5 años de gobierno. Okay. Cuarta pregunta. Y esto es ya un consejo que te lo pido como mamá.
¿qué le dirías a los adolescentes, a Kiara y a Kaori, que quieren que todo se haga ya de una vez y tiene que ser perfecto? Que van a sufrir mucho si no entienden que el tempo natural de los procesos hacia adentro no es el de la inteligencia artificial y el clic de ChatGPT y tengo la información al instante. Hemos creado softwares, tecnologías que tienen acceso inmediato a lo que ya conocemos. Pero el proceso hacia adentro de conseguir cambios reales, triunfos, tiene que hacerse con gratificación diferida. Hemos creado una sociedad donde los adolescentes no tienen paciencia para diferir el premio, para disfrutar el proceso y no solo la meta, el logro. Y va a haber mucho sufrimiento. Y lo sé porque yo fui así, no tenía paciencia. Mira, Cala Center en Miami, que por cierto, no sé cuándo podrás ir a Miami, pero ahí te estamos esperando. Te queremos hacer una cena de gala para felicitarte. Después de los 5 años, encantadísima. ¡Oh, Dios mío! Hay que esperar 5 años. Bueno, creo que tendré varios Cala Centers en ese momento. Después de 5 años ya no habrá uno solo, espero yo. Pero la gratificación, yo era uno de los que no tenía paciencia para decir las mejores cosas en la vida toman tiempo. ¿Cuánto tiempo le ha tomado a Keiko Fujimori llegar a la presidencia de su país? ¿Cuántos años? 16 años. Correcto. Entonces, eso es lo que los jóvenes tienen que entender. La velocidad hacia afuera puede que sea inmediata, pero la velocidad de los procesos internos, cada sueño, cada proceso tiene un tiempo de gestación único. Y cuando tú quieres en un embarazo, un padre se desespera por verle el rostro a su hijo, podría poner incluso la salud de su bebé en riesgo si quieres que nazca antes del momento en el que está listo. Entonces, mucha gente, muchos jóvenes están abortando sus propios sueños por impaciencia. Mi última pregunta. Puedes incluir sexo, yo no tengo problema, ¿eh? Te puedes desquitar conmigo. Cuando apaguen las cámaras continuaremos con nuestra conversación. Así hemos conversado el año pasado. Exacto. Nos tomaremos un pisco sour en algún momento. Sí, no, y escúchame, Jorge Pérez, ¿te acuerdas? Que tú me lo presentaste. Claro, nuestro amigo Jorge. Así es, que es hijo de padre venezolano y mamá peruana. Sí. Bueno, Jorge ha venido también. Wow. Además me regaló su libro maravilloso. Sí. Lo queremos mucho a Jorge. Y por Jorge conocí a Yulisa, que trabaja con Dr. Joe. Claro. Sí. Wow, mira todo el network. Así es. Y esto es gracias a Marbella, porque todo sucedió allí. Así es mágica, con Sandra, y todo lo que han creado con Antonio Banderas en Starlight. Mi última pregunta, y ya para ir cerrando. Para mí, yo siempre le digo a los jóvenes, ¿no? Cada crisis siempre es una oportunidad. Y son esas pruebas las más difíciles las que nos hacen más fuertes y nos permite ir creciendo espiritualmente y mejorando nuestro estado de vibración. Pero para una persona que sin sufrir quiere crecer, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Wow. ¿Qué disciplina, qué metodología le recomiendas a alguien? ¿Sabes que yo aprendí esto de los japoneses? Hay 2 maneras de crecer. Y los japoneses tienen los términos, que me encanta la cultura japonesa porque todo es muy conciso. O aprendes a través de un kensho, que es una palabra que quiere decir dilema desorientador. Esas cosas, te llegó un cáncer, te llegó un divorcio, te despidieron de tu trabajo y no lo esperabas. Ese es un kensho. Mucha gente se entrena a solo cambiar por desesperación. Yo me tuve que entrenar, y es lo que le invito a los líderes a hacer, a crecer por Satori. Satori lleva inspiración. Satori lleva que tú te entrenas a salir de tu zona cómoda frecuentemente, porque entiendes que el proceso de la vida no es quedarte celebrando tus laureles por mucho tiempo en el mismo lugar, porque dejarías de estar en la asignatura que Dios nos manda, que es una espiral infinita de expansión y evolución mientras haya aliento vital. Es un entrenamiento. Uno tiene que decir, mi mente tiene un fixed mindset, me conformo con quien ya soy, creo que soy un producto terminado, creo que ya soy la última Coca-Cola del desierto, o me veo no como una persona con una identidad fija, sino como un proceso evolutivo. José Ortega y Gasset lo dijo, que me parece insuperable. Dijo, los seres humanos no somos un participio, no estamos ya del todo hechos. Los seres humanos somos un gerundio,
nos estamos siempre haciendo. Y eso es Kaizen, que también viene de Japón. Mejora constante. La búsqueda no es la perfección porque jamás existe. Mejor hecho que perfecto. La búsqueda es la excelencia. Y ese es un camino que te sorprende o en el horno de cremación o en la tumba. No hay más opciones para nosotros. Mejorarnos hasta que nuestro tiempo de vida transicione a ser pura energía y el cuerpo, que es el vehículo, pues ya descanse o se desintegre. Yo creo en esa filosofía, por eso yo quiero vivir 137 años. Vamos a ser amigos por muchos años. Y lo vas a lograr, Ismael. Y es lo que siempre le digo a los jóvenes, ¿no? Salgan de su zona de confort. Busquen el camino difícil. Ha sido una conversación épica, orgásmica, única, especial. Tengo una pregunta que se me había olvidado. Dios mío. ¿Es cierto que tú mantienes ese cutis porque te bañas en leche todos los días? No. ¿No? ¿No tienes lo de Cleopatra y no? No. Okay, bueno, entonces falsa noticia. No todas las podía yo anotar. Gracias, Me he Keiko. hecho bloqueador, pero además, por supuesto, me saco el maquillaje en las noches, hago la rutina básica fundamental. Ya este es un real para estilo de vida. Sí. Gracias. No, gracias a ti, Gracias. Ismael, por esta linda conversación. Y esperamos verte nuevamente pronto. Vendré muchas veces. Aquí estaremos. Muchas veces. Gracias. A ti. Hoy hemos tenido una conversación que yo llamo conversaciones de vanguardia. Y para mis hermanos peruanos, yo no siento que hoy haya ganado la mitad del país. Hoy ganó la oportunidad todo un país de volver a encontrarse, de escucharse, de sanar, de avanzar. Porque el futuro no le pertenece a quienes piensan igual. Le pertenece a quienes son capaces de construir juntos. La campaña terminó, ahora comienza el liderazgo y comienza también una nueva oportunidad para creer en el Perú. Keiko, a partir de hoy eres la presidenta de todos los peruanos y de quienes votaron por ti y también de quienes no lo hicieron. Que lideres con sabiduría, que gobiernes con valentía, más allá de los miedos, y que sirvas con grandeza por el Perú y para el Perú. Dios es amor, hágase el milagro, hecho está. Hecho está. Gracias. The Abundance Revolution con Ismael Cala.